Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, porque en el tema que hoy nos ocupa del mito de los países catalanes, como bien ya han dicho en esta mesa varios de los intervinientes, el papel fundamental lo ha jugado la educación. Lo ha jugado la educación en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Baleares, en Aragón empieza a jugarlo también. Y como bien apuntaba antes Jorge Campos, aquí, si ustedes se dan cuenta, hace 8 o 9 años Compromís prácticamente no tenía representación institucional en ninguna parte, en ningún municipio, en las Cortes Valencianas, en ningún sitio. Y, oh casualidad, pues que después de unos 20 años con la educación del Gobierno popular en manos de la izquierda separatista, pues fíjense ustedes que se obra la magia y todos esos chavales que ahora ya tienen 20 años y son capaces de votar, pues ¿a quién han votado? A esa izquierda separatista a la que han tenido que aguantar en sus centros escolares y en sus institutos durante 20 años con la connivencia de los gobiernos que estaban en ese momento en las instituciones. Por tanto, el tema de la educación es un tema fundamental en el problema que estamos viviendo de los separatismos y de la destrucción de la nación española. Hoy me acompañan dos personas, uno dedicado a la docencia de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística y Ignacio de Hablamos Español, que también se dedica a la docencia. Por tanto, vamos a intentar desgranar de alguna forma qué está pasando en nuestros centros docentes. Mire, lo que están llevando a cabo aquí, y ahora enseguida les cedo la palabra a ellos para que nos lo expliquen desde dentro, es un proceso de una deconstrucción. O sea, había que ir, porque no ha sido una voladura, no ha sido, llegamos e implantamos aquí en los países catalanes, bueno, el presidente Puig le llamaba más suavemente la Commonwealth del Mediterráneo. ¿Por qué? Pues como ha dicho Jorge Campos, porque aquí todavía no se atreve a decir abiertamente que él está a favor de esos países catalanes. Como digo, no ha sido una voladura, no han llegado de repente y han dicho ahora imponemos estos países catalanes, ahora imponemos este separatismo catalanista en la Comunidad Valenciana. No, ha sido una deconstrucción, muy poco a poco, muy dando pequeños pasos, desde dentro del sistema, porque Sánchez Warner ya dijo, era partidario de la unidad de la lengua, y él ya dijo que para que los valencianos aceptaran esa supuesta unidad de la lengua y de que todo fuera lengua catalana, tenía que parecer que venía de los propios valencianos. ¿Y cómo hacer que parezca que viene de los propios valencianos y que son ellos los que han hecho que esa unidad de la lengua sea una realidad? Muy sencillo, con la educación, con el adoctrinamiento en las aulas. Y en las aulas ha habido dos vertientes. Una, la manipulación histórica. Todos los que tengan hijos en estos últimos años han podido ver en los libros cómo se habla de la corona catalano-aragonesa, cómo se habla del rey catalán Jaime I, cómo se habla de multitud de falsedades históricas en unos libros de texto que se supone que tiene que autorizar la Consellería. Aunque ellos se quitan el muerto de encima, ellos dicen que la autonomía de los centros, bueno, pues son los que deciden qué manuales se usan, pero bueno, en último término la responsabilidad es de ellos. Y uno, como digo, es la manipulación histórica y otro, la lengua, la inmersión lingüística, la normalización. El acabar con una lengua valenciana e introducirnos ese valenciano normalizado, normativizado, que es
un catalán, es un valenciano catalanizado, y que todos los que estáis aquí en Valencia sabéis que ese no es el valenciano que hablaban vuestros abuelos ni vuestros familiares, y es el valenciano que están hablando vuestros hijos porque es lo que le están obligando en los centros escolares. Pero bueno, yo ahora ya me callo porque tenemos aquí a profesionales de la educación y me gustaría que ellos nos explicaran un poquito qué está pasando en nuestros centros escolares, cómo se vive esta situación en nuestros centros escolares, cómo se vive esa imposición lingüística y ese adoctrinamiento y esa modificación de la historia. Si os parece, bueno, pues empieza Ignacio de Hablamos Español, que además ellos están dando una batalla importante en contra de esta imposición lingüística. Hola, buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias a ENAES y a Iván Vélez por contar con nosotros. Se ha hablado durante toda la tarde sobre educación, sobre asociaciones. Pues ahora aquí estamos dos asociaciones civiles que... ¿No se oye? Sí. Pues que estamos dando la batalla en las calles. Empezamos con un globo atado al pantalón para que se nos viese, recogiendo firmas, y poco a poco vamos creciendo más y más, y agradecemos que se nos dé voz en estos foros. Yo he preparado primero una introducción a lo que está ocurriendo, porque la mayoría de las personas lo desconocen. Nosotros estamos realizando ahora una campaña de recogida de firmas para sacar una ley en la Comunidad Valenciana de libertad de elección de lengua, porque no existe. Y entonces en nuestras carpas, que estamos montando ya unas 10 todos los fines de semana, vemos que la gente no tiene ni idea de que se podría decir que no se puede estudiar en español en la Comunidad Valenciana. Entonces, este año, este curso académico, se ha terminado de implantar la mal llamada Ley de Plurilingüismo, que se aprobó en 2018. Este año se ha implantado ya en los 6 cursos de secundaria, con lo cual se ha completado su implantación. Y esa ley sustituye el sistema de líneas que todos hemos conocido y que la gente piensa que todavía existen las líneas, por un sistema de porcentajes. Pero un sistema de porcentajes donde, de forma generalizada, el español se lleva al mínimo que plantea la ley, que es un 25%, que es el 25% que han establecido los tribunales. Y esto se está haciendo de forma generalizada, aunque a diferentes velocidades, y además este 25% que se reserva al español se cubre con asignaturas de poco contenido lingüístico, pues educación física en español, plástica en español, tutoría en español, y eso es lo que está ocurriendo. Claro, mucha gente no lo ha notado o dice, no, pues mi hijo tiene más asignaturas en español. La implantación de la ley yo la haría de 3 velocidades. Por una parte, la ley no distingue entre zonas castellanohablantes y zonas valencianohablantes. Por lo tanto, está vulnerando el derecho de exención de las zonas castellanohablantes a los que se les está obligando a estudiar asignaturas en valenciano, cuando al mismo tiempo pueden estar exentos de la propia asignatura de valenciano, lo cual es claramente incoherente y bueno, va contra el estatuto. En esto se ha basado mi compañero de Docentes por la Libertad Lingüística para una demanda que me imagino que nos explicarán de estas zonas castellanohablantes. Y luego podría hablar de 2 velocidades. Por una parte estaría la pública y por otra la concertada. La concertada, de momento, equilibra los porcentajes entre asignaturas, horas lectivas en valenciano, horas lectivas en español. Sí, podríamos... Ese es otro tema, sí. Pero que tampoco es catalán, pero bueno. Que tampoco es valenciano, perdón. Sí, es otro tema, sí. Entonces, en la concertada equilibra los porcentajes de momento y la pública, sin embargo, de forma generalizada, lleva estos porcentajes de español al 25%. Hace poco sacamos un informe sobre datos de la propia Consellería y colegios públicos de primaria de toda la Comunidad Valenciana, 2 de cada 3 dan menos de un 30% en español. 2 de cada 3 colegios públicos de primaria en toda la Comunidad Valenciana.
Estos datos todavía son más sangrantes porque no es homogéneo toda la comunidad. En castellano, por ejemplo, el 90% de los centros dan menos de un 30% de horas lectivas en español. En provincia de Valencia estaríamos en torno al 70% y en Alicante un 43%. Y luego aparte está el programa experimental en infantil, que este programa experimental no, da 0 horas en español, y esto se hace en un 20% de los centros públicos de primaria de toda la Comunidad Valenciana. Llegando a casos como la ciudad de Castellón, donde es hasta un 70%. 70% de los colegios públicos de primaria de la ciudad de Castellón tienen 0 horas en español. Y hablando de mitos, está el mito de que al conseller Marzá se le llena la boca siempre de hablar de que estos porcentajes de los centros escolares son decididos por los propios centros. Y esto es absolutamente falso, porque ya se ha esmerado él en hacer una ley que ate de pies y manos a los consejos escolares de los centros, padres, profesores, para que no les quede otra alternativa que aprobar lo que les obliga la ley. Y esto ocurre en 3 artículos. Los colegios de primaria, en 2018, cuando se implementó la ley, debían de decidir los porcentajes que asignaban a cada una de las lenguas. Y entonces la disposición adicional quinta de la ley les decía que si tenían línea en valenciano, al fusionar las líneas, la resultante no podía tener menos porcentaje de valenciano de lo que tenía la línea de valenciano, con lo cual era una reconversión de las líneas de español en líneas de valenciano. Claro, masivamente la red pública tenía líneas en valenciano, con lo cual no podían decidir ningún tipo de porcentaje. Automáticamente el porcentaje en español lo tenían que llevar al mínimo, al 25%. Y para eso están los asesores lingüísticos, para llamar a los centros y recordarnos, porque yo soy profesor de instituto y estoy en el consejo escolar de mi instituto, y el asesor lingüístico nos recuerda la ley y que no tenemos esa libertad de decidir los porcentajes que queramos. Y luego está, a los institutos, hay un artículo, el 16.6, que nos dice que los institutos, los consejos escolares de los institutos, nos tenemos que adaptar a los porcentajes que nos vienen de los colegios de primaria. Con lo cual, pues, tú tienes simplemente que ver los porcentajes que te vienen de primaria. Y si los porcentajes que te vienen de primaria son ese 25% en español, pues tú tienes que reproducirlos en secundaria. Con lo cual, ni consejos escolares de primaria ni de secundaria son libres de decidir estos porcentajes. Salvo los colegios que no tuvieran líneas en valenciano. Y aquí se podía escapar la concertada. Pero bueno, la concertada se mueve en presiones de cierres de líneas, etcétera, y claro, no son totalmente libres de elegir estos porcentajes. Y ahí es la única posibilidad de tener unos niveles equilibrados entre ambas lenguas. Aunque nosotros lo que planteamos es la libertad de elección de lengua de cada padre, que es el modelo que existe en todos los países del mundo donde hay cooficialidad, que cada padre elija libremente la lengua en la que quiere escolarizar a sus hijos. No queremos porcentajes. Libertad entre las lenguas oficiales, valenciano y español. Es que si entablamos un diálogo no terminaremos. Luego, si eso... Sí, ya he dicho que ese no es objeto de mi asociación, pero yo lo entiendo. Lo entiendo. Pero no voy a entrar yo aquí en una disquisición que no es objeto de mi asociación. Sí. Vale, pues muchas gracias. Ahora, bueno, que nos haga una breve exposición también Miguel Ángel de cómo viven ellos él forma parte de una asociación que es Docentes por la Libertad Lingüística, Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, que nos expliquen un poco también cuál es la situación que ellos están viviendo. Yo sé que ahora nos contará él, si acaso,
que se están presentando muchos recursos a la Consellería, que se están presentando quejas, y que nos cuente un poquito cómo este sectario que tenemos de conseller de Educación, pues, perdón, reacciona ante esas quejas y esas propuestas de los padres, y que nos cuente también, porque no nos lo podemos creer, yo no me lo puedo creer, que el conseller pues esté haciendo algo que de verdad vaya en contra de lo que queremos los padres y que de verdad esté perjudicando a nuestros hijos. La verdad es que no me puedo creer que el señor Marz haga cosas así, pero bueno, aquí está Miguel Ángel para explicarnos si eso es cierto o no es cierto. Muy buenas tardes. Yo sé que están ustedes cansados y yo, como veía el perfil de los ponentes que venían antes de mí, algunos de los que sigo en YouTube o que los leo en los libros que publican, pues he hecho como antes, cuando viajábamos en esas carreteras nacionales y el viaje a la casa de los abuelos duraba muchas horas y nos preparábamos la merienda y un montón de bocadillos, etcétera, porque teníamos que parar por el camino, que eran 10 o 12 horas a lo mejor de viaje. Y por eso me he traído mucha documentación. Claro, el problema que se me plantea ahora es qué digo y qué no digo. Sé que ustedes están cansados porque son muchas horas, pero he estado oyendo en las pocas intervenciones bueno, no tan pocas, he podido yo creo que asistir a la mitad de ellas, que algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra decían la educación, la educación, la educación. Pues sí, señores, ahí está la nuez del problema. Pero esa nuez se basa en un fundamento ideológico de la máxima importancia y yo, si me permiten, lo voy a leer porque se publicó en 1918 el avance de lo que supone todo el corpus teórico que en el País Vasco, en Cataluña, ahora en Baleares, en Valencia, en Galicia, nos está destruyendo el país, y que además lo explicó perfectamente hace poco, siguiendo la estela del programa 2000, que no lo he oído nombrar muchas veces aquí, que supongo que habrán hecho los primeros que intervinieron en la parte histórica, el señor Otegi, que lo resumió en muy pocas palabras. Bueno, todo ese corpus teórico del que nos sentimos muchas veces acomplejados y nos atrevemos a decir como Aznar que un señor de Valladolid habla catalán en la intimidad para justificar a lo mejor las políticas que son las políticas de la libertad, las políticas de la posibilidad de elegir, las políticas de la mayoría de los españoles, porque tanto en Valencia como en Cataluña, como en Baleares, como en Galicia, la mayoría hablamos español y no estamos en contra de que se hable valenciano, al contrario, estamos a favor de la libertad de cada uno para elegir, porque no son los territorios los que hablan las personas, y lo digo esto porque es un apunte sobre las soluciones que vamos a pedir, contestando al señor Hortolá de Vox en Alicante, que tiene unas iniciativas que son interesantes, pero a mí me gustaría corregirlo y por eso hago ese apunte. Si me permiten, todo lo que estamos discutiendo se basa en esto. Una nación se hace lo mismo que cualquier otra cosa. Es cuestión de 15 años o de más tiempo, porque este señor era muy optimista, y de 1 millón de pesetas. Hablamos en 1918, eso era una gran cantidad. Actualmente el Gobierno de la Generalitat catalana destina, según Impulso Ciudadano, 1.100 millones de euros. Luego los niños están en barracones porque no hay para atender las necesidades educativas. Con 1 millón de pesetas yo me comprometo a hacer rápidamente una nación en el mismo Getafe, a 2 pasos de Madrid. Me voy allí y observo si hay más hombres rubios que hombres morenos, o si hay más hombres morenos que hombres rubios. Y si en la mayoría, rubia o morena, predominan los braquicéfalos sobre los dolicocéfalos o al contrario. Es indudable que algún tipo antropológico tendrá preponderancia en Getafe, y este tipo sería fundamento de la futura nacionalidad. Luego recojo los modismos locales y constituyo un idioma. Al cabo de unos cuantos años, yo habría terminado mi tarea y me habría ganado una fortuna. Esos 1.100 millones que reparten anualmente es la fortuna de todo el equipo de Paniaguaos que viven de nuestros impuestos. Y si alguien osaba decirme entonces que Getafe no era una nación, yo le preguntaría qué es lo que él entendía por tal. Y como no podría definirme el concepto de nación, le habría reducido al silencio. Esto decía Julio Camba en 1918.
Nosotros hemos oído a Arzayus, hemos oído a esta gente que si eran braquicéfalos, dolicocéfalos, hemos aguantado a Pujol que si los andaluces eran hombres imperfectos, hemos oído a Valentín Almiral o a Pompeo Yener decir que emparentábamos con los simios, que si éramos semíticos, si éramos el animal africano. Hemos aguantado todos esos insultos y encima lo hemos hecho con el complejo de inferioridad, cuando precisamente la tradición española es la tradición de entender la lengua en su valor fundamentalmente comunicativo y de entendimiento, y no en el valor identitario y de separación. Y por eso yo titulaba los apuntes que me había hecho para hablar hoy aquí, Inmersión, un proceso de apartheid. Es decir, estamos consintiendo fundamentalmente a los niños que hablan español en esas comunidades bilingües y que quieren ejercer su derecho a los padres a que se eduquen en la lengua materna, en donde se les dice cariño, te quiero, ¿qué vas a comer? Mira a la abuelita. Están renunciando a esa lengua desde los 4 meses que entran en la guardería, porque unos ayatolas, con nuestro dinero, les están diciendo en qué lengua tienen que hablar, pensar, creer y amar. Eso está entrando en la educación, eso es lo que nos estamos comiendo. Y esas leyes, tenían razón los ponentes anteriores, son producto del bipartidismo, pero no del bipartidismo porque el bipartidismo en sí sea malo o bueno, que no voy a entrar en esa cuestión, sino simplemente porque unos, por el mito antifranquista, los socialistas, y otros, por la vergüenza de que le llamaran franquistas, renunciaron a la lucha cultural. Y esa lucha cultural hay que mantenerla. Estos días nos hemos asustado todos, nos hemos lamentado, hemos llenado de tweets las redes y de mensajes, hemos visto vídeos sobre el niño o la niña de Canet, porque no sé exactamente si es niño o niña, me da igual, exactamente era un niño de 5 años. Un niño de 5 años al que se le va a empezar a hacer bullying, al que se le va a apartar. Y todos nos hemos escandalizado y hemos dicho, ¿cómo puede ser esto en una sociedad del siglo XXI? Bueno, pues la vergüenza, perdonen que se lo diga, yo en primer lugar, no es que nos escandalicemos, no es lo que ha ocurrido con el niño de Canet. La vergüenza es que no nos hayamos escandalizado antes del niño de Canet. Cuando le pasó a la familia de Agustín en Mataró, cuando le pasó a Ana en Balaguer, que tuvo que dejar el negocio familiar porque desde el ayuntamiento hasta la Consejería de Educación, los padres del AMPA y los vecinos empezaron a señalarla que era la que había pedido para sus hijos el mínimo del 25% en español. Y le molestaba que le dieran lengua y literatura española en catalán. Notarán que yo no hablo con tantas eses como ustedes, porque mi forma de hablar el español, a pesar de que mis padres son del norte, de León y de Zamora, es la del sur de la Comunidad Valenciana. Yo vengo de Orihuela. Hablo algo parecido al español, que es casi el murciano. ¿De acuerdo? Y no me avergüenzo. No me avergüenzo. La familia de Bartolomé, lo que le ocurrió a los guardias civiles y policías en la SEU de Urgel, en Cambrils, en Rose, lo hemos dejado pasar. Hemos dejado a los padres que han luchado por los derechos de sus hijos, que lo defiende el artículo 26.3 de la Declaración de Derechos Humanos, los hemos dejado solos ante el peligro. No hemos hecho nada, hemos vivido cómodos y en Valencia hemos creído que nunca iba a pasar. Coño, pues sí, está pasando. Por ese tipo que has dicho tú, el conseller Marzà, que siempre ha venido de cara diciendo que él defiende los països catalans. Y Ximo Puig, que dirá la Commonwealth, pero que si lo mantiene y defiende las leyes que él propone es porque está de acuerdo, porque si no, no lo haría, es su jefe y acabaría con esa coalición que posibilidades sí tendría. Pero el mensaje efectivamente es optimista. El búnker se está rompiendo. Ana Losada, de Asamblea por la Educación Bilingüe, otra de las asociaciones heroicas como Hablamos Español, a la que hay que apoyar desde ya en todas sus acciones y apoyar la ley, la iniciativa legislativa que están proponiendo, y ya aclararemos qué es valenciano y qué no es valenciano.
Ya lo claro, sí es fundamental, pero primero hay que acabar con la imposición del valenciano. Y ahora, obligatorio. Y del catalán, y del gallego, y de... Decía que el búnker empieza a resquebrajarse gracias a gente como Ana Losada, que han conseguido la sentencia hace poco del 25%. A mí me parece una vergüenza, pero bueno, la sentencia tampoco es exactamente así. Es el 25% mínimo de catalán o de español, no solo de español. Establece la posibilidad de que en Cataluña se dé el 75% en español también, pero eso no se ha dicho todavía. Y también han conseguido tirar para atrás un par de proyectos lingüísticos, porque por las características del sistema legal hay que ir consiguiendo hacerlo colegio a colegio. Pero ahora, Hablamos Español, se ha unido con Sociedad Civil Catalana y otras asociaciones y han creado AMPAS Total. Apoyemos a AMPAS Total, que conseguirán echar para atrás el que haya que ir colegio por colegio, niño por niño, para conseguir el derecho a estudiar en la lengua materna. Decía que hemos sido culpables. Todo esto es el programa 2000 de Pujol, que se gestó a finales de los años 80, que en los años 90 El País, El Periódico y algún otro diario sacaron parte del documento, 33 páginas más 3 anexos, donde decía: hay que catalanizar la educación, hay que controlar las oposiciones, hay que controlar a los directores, hay que controlar a los inspectores, hay que controlarlo todo para que primero la educación sea en catalán y luego sea catalanista, además de en catalán. Y lo están consiguiendo, lógicamente. Pero a pesar de todo eso, gracias a Internet, gracias a las redes, los niños, como oyen reggaetón, y el reggaetón casi siempre es en español, pues están empezando a volver a hablar español en la calle cuando juegan. Insisto, quiero una pincelada más. Dejemos ya el estúpido complejo que tenemos frente a los nacionalistas. Si el nacionalismo es una cosa absolutamente absurda, antigua y ya degradada, es la responsable, entre otras cosas, de los millones de muertos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, junto con otras doctrinas totalitarias. ¿Qué les debemos nosotros culturalmente a ellos, socialmente a ellos? Decía el profesor Carlos Solares en un libro que os recomiendo a todos los que queráis dar la batalla cultural, que es el libro negro del nacionalismo, que acaban de publicar un montón de colaboradores. Decía que la tradición española ha primado siempre la función comunicativa del lenguaje. Y ponía el ejemplo de que antes de que existiera la gramática alemana, francesa o inglesa, los españoles teníamos nuestra propia gramática y ya habíamos creado la gramática del quechua, del guaraní, de los pueblos amerindios, y ya la reina Isabel Católica había dicho que eran personas que tenían su dignidad, su derecho y sus lenguas y que había que respetarlas. Nosotros hemos sido precursores en el mundo de una verdadera globalización integradora, empática, como se dice ahora. No sé dónde meter resiliente, pero si puedo lo haré a lo largo de la conferencia. El modelo catalán, el modelo valenciano, el modelo de Feijóo, el modelo de Armengol, el modelo de los vascos, el modelo de parte de Navarra, es contrario a la tradición humanista española. La Escuela de Toledo, de traductores, los enciclopedistas y gramáticos amerindios, el señor Francisco de Vitoria, que creó el derecho de gentes en el siglo XVI. Todo lo que ahora hace que una persona sea portadora de dignidad viene de Salamanca, del derecho de gentes. Y nos avergonzamos ante Pujol, ante Torra, que dice que hablamos la lengua de las bestias, ante el conseller que tenemos aquí, ese tipejo. Nos avergonzamos ante ellos, teniendo lo que tenemos, que también es suyo, a mal que les pese. Voy a empezar ya para terminar, decir que la solución a mí me la ha dado intelectualmente, preparándome la conferencia, o la rueda de prensa, la mesa redonda, mejor dicho, Guillermo Carnero. No sé si alguno ha tenido la suerte de que le haya dado clase. Yo, como soy de educación física, yo soy el de gimnasia, pues no he tenido esa suerte. Es catedrático de literatura y poeta.
Sí que a algunos de los miembros de la plataforma les ha dado clase, igual ellos deberían haber estado en mi puesto porque están más capacitados para todas estas cuestiones lingüísticas que yo, que si quieren aprender algo de correr y tal, pues sí les puedo ayudar más. Y creo que este Guillermo Carnero, en una entrevista que le hicieron en las provincias hace unos años, en 2017, con el famoso decreto del 2017 que se consiguió tumbar gracias a la ayuda de la Diputación de Alicante, esperemos que el Partido Popular, si gana en la Comunidad Valenciana o tiene que gobernar con vosotros, espero que los que están se vayan, lo digo sinceramente, aunque es una opinión personal, no de la plataforma, lógicamente, espero que sigan en esa línea y no en la línea de Feijóo y de otros, o en la línea de Baleares, que nos comentaba antes el compañero. Decía que lo que hay que hacer es entender que los valencianos tienen el derecho a usar el valenciano, tenemos el derecho a usar el valenciano. Yo que nací en León, que vivo en La Huerta, donde se habla casi murciano, pero no tenemos el deber. Eso tiene que quedar claro. Y eso tiene que formar parte del currículum. Y la Ley 4/2018 nos conculca ese derecho, que además nosotros somos la excepción en la Comunidad Valenciana porque formamos parte de esas decenas de pueblos que están catalogados como territorios castellano parlantes. ¿Y qué ha ocurrido con la ley? La Ley 4/2018, que intenta tapar el hueco que dejó el decreto de 2017, que tumbó la Diputación en un recurso por ser anticonstitucional, es un calco, un clon. Pero ocurre que en aquel momento los partidos que tenían que haberlo recurrido no lo recurrieron y hoy estamos sufriendo su implantación en los colegios. Esa ley, como decía la presentadora al principio, nos obliga a estudiar un porcentaje creciente de asignaturas en valenciano, además de valenciano, aunque pidamos la exención. Y en Orihuela formamos parte, como Requena, como Utiel, como Almoradí, de esos territorios castellanohablantes. A mí me hace mucha gracia eso de territorios castellanohablantes, porque las tierras no hablan, hablamos los hablantes, y en la mayoría de los sitios en los que voy, como por ejemplo en Elche, he oído hablar más en ruso que en valenciano. Y no lo digo en demérito del valenciano, lo digo explicando la evolución de la sociedad. Explicando la evolución de la sociedad. Entonces, ¿cómo queremos decir que Elche es un territorio valenciano parlante si el 90 y tantos % de sus habitantes hablan ordinariamente cuando nadie les vigila en español? Ni está mal ni está bien, es simplemente una realidad que hay que respetar, unos derechos que hay que mantener, como el que quiere hablar en valenciano, está en su perfecto derecho. Decía Guillermo Carnero que no puede centrar la identidad de un pueblo en su lengua, porque eso es muy peligroso. Eso es lo que hizo Hitler y le sirvió de excusa para invadir Polonia, para invadir Austria, porque hablaban parte de su población, o gran parte de su población, el mismo idioma que él. Dice también Guillermo Carnero que valenciano, balear y catalán son lenguas emparentadas, eso no lo podemos negar. Son lenguas emparentadas, vienen del lemosín, de una lengua romance, fueron evolucionando, pero no son la misma lengua. Yo defiendo la tesis de Joan Pons en Balear, que dice que el balear, el menorquí, el ibicenco es ibicenco, el valenciano es valenciano, son lenguas emparentadas. Pero como todo nacionalismo es invasor. El nacionalismo básicamente es invasor. Entre otras cosas porque necesita ese territorio para crecer y poder mantenerse. Bien, el que sean lenguas emparentadas, a nosotros políticamente nos es irrelevante. Si son la misma o no son la lengua, o no son la misma lengua, yo como plataforma, ustedes como políticos, no tienen que decidirlo. Son los científicos quienes tienen que discutir tranquilamente. Y vosotros seguir hablando vuestro valenciano con orgullo, en familia, en casa, en el trabajo, donde os dé la gana. Pero no entréis en esa discusión de si es catalán o no es catalán. Es irrelevante ahora mismo. Son lenguas emparentadas, como lo es el español y como lo es el gallego, que derivan del latín. Derivan del latín. El valenciano deriva del latín, ¿o no? Claro, lo estoy diciendo. Entonces, la discusión, políticamente, para mí es irrelevante. Debe de hacerse en el plano científico. Ustedes tienen que reivindicar que su lengua, el valenciano, no es el catalán y me parece muy bien. Pero si se puede o no demostrar, tienen que hacerlo los filólogos con tranquilidad y nosotros seguir sabiendo que lo que hablamos no es lo que habla Pujol. Y de hecho, un valenciano se puede entender en Cataluña y un catalán se puede entender aquí
pero si viene a lo mejor un menorquín, tenemos cierta dificultad para entenderlo. Son lenguas emparentadas, pero lógicamente hay una cierta distancia de unas a otras. De hecho, el catalán normalizado se normalizó de la franja más oriental porque era la más alejada del castellano. Cierto, cierto. Yo no. Sí, señora. Efectivamente. Posiblemente. Igual que ha ocurrido con el vasco, con los 10 dialectos del vasco y los 21 dialectales que hay, que lo han normalizado. Bien, lo que quería decir para finalizar es que la lengua no define un país ni define la identidad de un pueblo. La identidad solo la tenemos las personas, no los pueblos. Podemos tener cosas que sentimos en comunes y yo soy tan valenciano como cualquiera de ustedes, a pesar de que no he nacido en Valencia, de que no hablo valenciano, de que las fallas me gustan regular y de que no voy a las hogueras. Y nunca he estado en los bous al carrer, nunca. Y me siento valenciano. Y soy valenciano de esta manera. Y mi identidad se parecerá en algunos elementos a la vuestra y en otros no. Y soy valenciano y soy español. Sí. Acabo ya. Ahora sí que acabo con una explicación breve sobre la Ley 4/2018. La Ley 4/2018 es una ley que va en contra de los intereses de los alumnos. Les obliga a aprender determinadas asignaturas en una lengua que no dominan. En mi instituto el estudio establece que el 0% de los niños hablan valenciano en su casa. Todos tienen como lengua materna el español o cualquier otra. Hay algún niño que tiene algún padre que ocasionalmente habla en valenciano. Como dice Guillermo Carnero, es una inversión en tiempo, dinero y esfuerzo perdida intentar convencer a alguien que estudie en una lengua que voluntariamente no elige. Por eso, mi propuesta, porque esa pedagogía que nos viene, lo que ha hecho ha sido cambiar el instrumento con el que yo estoy enseñando a mis alumnos. Cuando yo me dirijo a un alumno, en mi asignatura, cada asignatura se concibe o tiene el papel de constituirse en un elemento enriquecedor para llegar al habla culta. El habla culta es la que nos permite entender el pensamiento complejo. Evita que seamos manipulados porque tenemos una capacidad de razonamiento superior. No es verdad que los niños puedan aprender el español en la calle, como dicen en Cataluña, porque lo que aprenden es otro tipo de cosas, el español, perdón. Y entonces, como es una ley que discrimina, hay que acabar con ella y deciros que la gran cacicada ya la han puesto en marcha. La exención, que era la gran singularidad que teníamos nosotros, han acabado con ella. En 2027 tiene fecha de caducidad. Aunque mis hijos estudien con la exención del valenciano desde el primer día del colegio hasta que lleguen a la selectividad o la PAU, como se dice ahora, en el 2027 les obligarán a hacer examen de lengua y literatura valenciana. Por una vía de decreto acaban con una ley de rango superior, como es la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, y con los derechos que establece el Estatuto de Valencia, que están regulados en el decreto de 25 de mayo de 1995. Termino, quería decirle muchas más cosas, porque el tema es de una gran complejidad, pero la situación, el tiempo, etcétera, se me va de las manos. Muchísimas gracias por habernos invitado y espero que, por favor, todos sigamos dando la batalla cultural. Bueno, muchas gracias. La verdad es que se nos ha ido el tiempo. Él tiene suerte porque si es profesor de educación física, esa es una de las asignaturas que se salvan y se pueden dar en español. A mí me gustaría, para terminar, porque no nos da tiempo a mucho más, es un poco reiterar lo que se ha dicho aquí durante todo el día. Este es un problema para todos. Nosotros nos comprometemos, los que estamos en las instituciones, a derogar todas y cada una de las leyes
que atentan contra las libertades, que atentan contra Valencia, que atentan contra nuestros hijos y, sobre todo, que atentan contra la unidad de la nación española y contra la libertad que tenemos todos de expresarnos en español y considerarnos valencianos y españoles sin ningún tipo de injerencias. Nosotros nos comprometemos a eso, pero también tenemos que pedir, como han pedido antes, el compromiso de todos ustedes, el compromiso de los padres que llevan a los niños a los colegios, porque hablaban de la exención y hablaban de que aunque tú pidas la exención tienes que dar asignaturas en valenciano, pero eso es grave. Pero es que es mucho más grave que en el documento en el que tú solicitas la exención del valenciano, abajo aparece un parrafito amenazante y chantajeante en el que el padre tiene que reconocer que si está solicitando la exención en valenciano catalán para sus hijos, está aceptando que pone a su hijo en inferioridad de condiciones, que le pone en una situación de desventaja frente al resto y que su hijo saldrá claramente perjudicado. Eso es lo que hace el chantajista totalitario y dictador conseller de Educación de la Comunidad Valenciana. Y aquí, como él ha dicho antes, la gente decía, aquí no va a pasar. Aquí está pasando. Aquí está pasando porque mucha gente, nosotros también hace años, no, aquí no llegaremos a eso. Bueno, pues aquí ya hemos llegado a eso, con la diferencia de que en Cataluña han necesitado muchos años hasta que han llegado hasta ahí. Pero estos ya han visto cómo se hace, estos ya tienen la autopista enfrente y en muy poco tiempo no van a necesitar los 30 o 40 años que han estado en Cataluña. Aquí lo van a hacer en muy poquitos años, porque además, con el aquí no va a pasar, nos tienen adormecidos a todos. Y todos tenemos que dar un paso al frente, porque es que además estamos en una situación sometidos a un totalitarismo, porque como todo totalitarismo que se precie, en la educación ya tenemos exiliados. Tenemos exiliados lingüísticos del sur de Alicante que se van a Murcia para poder escolarizar a sus hijos en español. Por tanto, una sociedad, una región que tiene exiliados es una región que está bajo un gobierno totalitario y hay que repetirlo un día y otro día. Y nosotros, desde las instituciones, haremos todo lo que esté en nuestras manos. A día de hoy poco podemos hacer porque estamos en la oposición, pero es importante, vamos a mantener estos debates abiertos, porque ellos estaban muy felices. Este debate ya estaba cerrado, nos repite el señor Marzá una y otra vez. Claro, estaba cerrado porque los que se ponían de perfil, para que no les llamaran fachas, fascistas o no sé cuántas cosas más, han conseguido que ese debate se cierre. Porque mucho de lo que está pasando aquí, igual que ha dicho antes Jorge Campos en Baleares, no han tenido que legislar nada nuevo. Se han apoyado en legislación hecha por el Partido Popular. Y el Partido Popular, sí, en la Diputación de Alicante recurrió la ley de plurilingüismo. Pero lo que nadie recuerda, y yo sí que voy a recordar, porque fue Vox, mucho antes de tener representación en las instituciones, cuando presentó con los pocos recursos que teníamos un recurso a esa ley a ese decreto de plurilingüismo. Y fue mi compañero José María Llanos el que lo presentó. Por tanto, nosotros hemos estado dando la batalla desde el primer momento y nos comprometemos a seguir dándola mientras los ciudadanos nos den el apoyo suficiente para ello. Como digo, estamos en la oposición y lo único que podemos hacer es controlar, mantener los debates abiertos y que eso no se olvide. Depende del apoyo que recibamos de los ciudadanos, que podamos empezar como una pisonadora, eso sí, a derogar todas esas leyes totalitarias, todas esas leyes que están acabando con nuestras libertades y que están acabando con nuestra nación española. Por tanto, antes de que me echen de aquí y me cierren el micrófono, yo le quiero agradecer a Ignacio y a Miguel Ángel el estar hoy aquí. Se nos ha ido el tiempo, el tema de la educación, pero como hemos dicho, es el fundamental. Daría para muchas horas estar hablando de educación, pero no solo nosotros, sino mucha más gente que conoce este tema y que conoce este problema. Y bueno, yo lanzo este guante y emplazo a que en alguna otra ocasión se pueda hacer un debate en profundidad sobre cuál es la problemática de nuestra educación en la Comunidad Valenciana, también, si quieren, en Baleares, en Aragón, incluso en Cataluña, porque ese es el puente de lanza de los separatistas y es lo que ha propiciado que a día de hoy estemos como estemos. Muchas gracias a todos por asistir a estas jornadas.